Es horrible, da igual que estés en el metro, en una tienda, aquí completamente random. Todo el baño lleno de agua. Más tarde vais a ver todas las cositas que estamos viendo también vosotros. Antes de empezar vamos a presentarnos. Este soy yo, Daniel, y esta es mi mujer, Xenia. Y lo dejamos todo para dar la vuelta al mundo. Así que suscríbete y acompáñanos en esta locura. Pekín nos recibió con caos, historia, megáfonos y una ducha que casi nos inunda la habitación. Y bueno, visitamos la ciudad perdida, el templo del cielo y esas cosas. Pero lo importante aquí es nuestra maldita suerte con los alojamientos. Y si en algún momento digo algo que no debería, lo siento mucho, sé que soy un payaso. Este capítulo no tiene desperdicio, así que quédate hasta el final. Después de unas cuantas horas en el tren desde Suzhou, por fin llegamos a Pekín. Ya nos vemos en el hotel. Y llegamos, aquí le tenemos. Vamos a hacer el check-in ahora. No se ve ni tan bien ni tan mal. Estamos dudando, así que vamos a ver. Está un poco escupido, la verdad. Vamos a ver si no está escupida la habitación. Importante. Y pasamos a mostraros nuestra humilde morada por los siguientes 3 días. Aquí a la derecha tenemos el baño, el cual está en unas condiciones reguleras. Aunque, bueno, también hay que decir que hemos estado en peores. Por aquí hay algunos pequeños restos. Esto no sabemos si es de delante o de detrás. Pero bueno, por aquí el lavabo, que no está mal. 2 papeles usados a 1/4 de capacidad. El baño. Tenemos 2 toallas, 2 esponjas, un tanto finitas, la verdad. Pero bueno, se agradecen que estén empaquetadas, porque la limpieza aquí no es que esté perfecta. Esto es lo mejor del alojamiento, las Crocs. Eso es lo mejor, mirad. Ahí tengo de repuesto. Aquí tenemos unos ganchitos para colgar, la habitación. Mira, bueno, la televisión no está mal, pero tampoco vamos a ver mucho. Mirar aquí, en caso de que tengamos una invasión alienígena. No, esto seguro que es por fugas de gas, etcétera. Pues bueno, aquí tenemos unas máscaras. Ahí se quedan, no las queremos utilizar. Tenemos un aire acondicionado que acabo de poner. El olor en la habitación, bueno, vosotros no lo leéis, pero huele a tabaco. Y aquí pone claramente no fumar, pero bueno, que no le han hecho mucho caso. Aquí tenemos la cama, que de tamaño está muy bien, será de 1,50 m o así. Este mismo cuadro le tenemos en el último alojamiento. Yo ya pensaba que este cuadro tenía cámara, GPS y conexión directa con el presidente. Aquí Xenia haciendo sentadillas, perfecto. Y eso es todo. La pequeña mesita, aquí tenemos todo nuestro equipaje. Y las vistas, bueno, no creo que se vea muy bien. Ahí está, pues a primera línea de autopista. Perfecto. Muy importante, hacer la prueba de la cama. Y... bien, parece cómoda. Yes. Al final se nos hizo de noche, pero decidimos salir a la ciudad y ya de paso cenar algo. Bueno, a ver, en realidad la cena fue el motivo principal. Hemos decidido hacer una pequeña pausa para comer, así que vamos a ver qué es lo que encontramos. Nos encanta este restaurante, viene todo con fotos, así que es turista friendly. Muy bien. Pekín de noche es una locura. Luces por todas partes, edificios iluminados, calles enormes, mucha vida, muchas tiendas y mucho ruido. Pero hay algo aquí en China de lo que nadie habla, y son los malditos megáfonos de los webs. Sí, megáfonos. Es horrible, da igual que estés en el metro, en una tienda, aquí completamente random. Mirad. Dale like y suscríbete a esta familia viajera. Todo el rato, y a veces está súper alto. Así que, ni idea. En China, si un negocio quiere atraer clientes, no pone un cartel de ofertas silencioso pegado en el escaparate, esperando a ser leído. No. Aquí te ponen un altavoz a todo volumen compitiendo con el comercio de al lado para ver quién la tiene más grande. Y créeme, funciona, por lo menos no puedes ignorarlo. Más tarde dimos un pequeño paseo nocturno y nos volvimos al alojamiento para descansar. Y aquí hay un flash, ¿habéis visto? Le saca, mira, ahí va, a la moto, les va sacando fotos. Es la primera vez que lo veo. Ahí está, todo el rato sacando fotos. Y a todas esas bicis que están ahí, motos, les ha sacado fotos.
Así que bueno, algo que no había visto nunca y que no sé para qué sirve. Imagino que será otro tipo de control que ejerzan sobre la gente para saber dónde esté en todo el momento. Atención aquí al camión de las bicicletas. Mirad todas las bicicletas que puede caber en un mini camioncillo eléctrico. Es increíble, ¿a que sí? ¿Vosotros sabéis cuando os dicen esto es un trabajo de chinos? Pues mirar esos bollitos que están pintados y mirar aquí, tal cual pintándolos a mano. Esto sí que es un trabajo de chinos. No nos hemos podido resistir. Mirad qué pintaza. Y vamos a comer dulcecitos chinos. Sí, recomendaríamos venir. De verdad que sí. 24/7, megáfono. Esta pastelería, está la señora ahí cortándose las uñas. No sé si se puede ver bien. Ahí. Está dentro de su tienda, al lado de los bollos, cortándose las uñas. Mirar por favor las nalgas. Dime que no el estilazo. Es súper sexy. Yes, baby. Yes. Mirar la ducha, lo que pasa cuando te duchas aquí. Mirad, esto todo está lleno de agua porque no se mete el agua y se sale tanto que desborda por aquí y se queda aquí incluso también. Mirad, todo lleno de agua. Así que todo el baño lleno de agua. Ducha mal, muy mal. Al día siguiente tocaba turisteo del bueno. Nos levantamos temprano ya que teníamos un tour contratado y no queríamos llegar tarde al punto de encuentro. Digamos que si tenemos que puntuar el alojamiento, un 6, 7, basado sobre todo en la cama. Hemos dormido genial. Y nos vamos al siguiente destino. Chao, chao. Hoy vamos a visitar el Templo del Cielo, que nos espera en aquella dirección. Os vamos a mostrar a ver qué tal. El tiempo no es el mejor del mundo. Sí, tenemos lluvia, pero bueno, eso no impide que nos lo pasemos bien. Y yo voy preparado para la lluvia. Así que vamos allá. Te piden el ticket ahí en la puerta roja. Andas 50 metros y te piden el ticket aquí otra vez. Espero que no nos pidan el ticket ahí otra vez, porque esto es una explanada y no tiene ningún sentido. Su edificio principal, llamado la Sala de la Oración por la Buena Cosecha, está construida totalmente de madera y no utiliza ni un solo clavo. Todo encaja por presión, como la que ejerce el gobierno aquí. Perdón. Ahí ya prácticamente se sale. Es muy pequeñito, la verdad. No me esperaba que fuera tan chiquito. Vamos a dar vueltas por los jardines, que creo que se puede ir, pero es muy chiquitito. Y tenemos, como siempre, mirad, los altavoces. Los famosos altavoces. Aquí os voy a enseñar. Hay un pinar, pero un pinar replantado todos así como en línea recta, que para nada es impresionante. Me está decepcionando un poco este templo. Ya si ves otros templos, venir a este. Para mi parecer es muy bonito lo que es la estructura del templo arriba, circular, con muchos colores. Pero por lo demás, si no tienes mucho tiempo en la ciudad y quieres descartar algo, puede ser esto perfectamente. Mirad, os voy a enseñar una cosa que me ha sorprendido. Estamos en la zona del Pinar y hay placas solares conectadas a mata-insectos. O sea, os podéis imaginar la cantidad de insectos que pueda haber por aquí. Llenísimo. O sea que yo creo que sí, muy necesario. Tengo que decir que en China nos hemos encontrado en cualquier sitio, incluso en hoteles, en restaurantes, por la calle, muchísimo mosquito tigre. Mucha precaución con eso. Nosotros llevamos siempre el spray anti-insectos. Mucho cuidado, transmiten enfermedades y eso es exactamente lo que nosotros no queremos coger. Nos hemos venido a un café que está justo enfrente a tomarnos un té tradicional de Pekín, que es este, el típico bubble tea. Hoy nos hemos levantado muy tempranito, café en la mano y nos vamos de camino a la ciudad prohibida. 7 de la mañana y mirar, ya empezamos con los megáfonos de los cojones. ¡Qué locura! Y aquí igual, en el suelo. Ahí. Y ya estamos microfonados. Y ahí está nuestra guía. ¡Vámonos!
el corazón de la antigua China imperial, donde vivieron 24 emperadores durante casi 500 años. Y estamos dentro con este aparato que pesa en la oreja un montón. Ya he terminado al final, así con esta oreja así para este lado. Pero bueno, nos está gustando mucho. Voy a poner una serie de secuencias ahora más adelante. La verdad es que aquí hay que tener mucho cuidado con el tema de los vídeos, las grabaciones. Más tarde vais a ver todas las cositas que estamos viendo. También la descubriréis vosotros. Por cierto, a la mujer de detrás mía le pica el sobaco. La ciudad prohibida fue construida en 14 años con más de 1 millón de trabajadores. Durante siglos solo podían entrar emperadores, concubinas, funcionarios y eunucos. Que por cierto, si no sabes qué son eunucos, son hombres que digamos que les hicieron un pequeño corte en una parte muy delicada de su cuerpo. Lapo, dale a like si te está gustando el vídeo y suscríbete porque ya pronto llegamos al 1.000.000. Y entonces te preguntarás por qué se llamaba la ciudad prohibida. Porque si tú entrabas sin permiso, pues bueno, digamos que ya no volvías a salir por la puerta de delante. Entramos a la primera gran plaza, la llamada Plaza de Tiananmen, donde se encuentra el edificio que aparece en el billete de 100 yuanes. El Gran Palacio del Pueblo, el edificio donde se hacen las reuniones políticas más importantes de toda China. Después entramos por la puerta de Tiananmen, la que quizás has visto 1000 veces en fotos, donde te recibe el famoso retrato de Mao Zedong, el líder de la Revolución China. Estando en medio de la ciudad prohibida me he encontrado con unas geishas que voy a saludar. ¡Ay! Aquí todo es gigante, puertas rojas, columnas enormes y tejados amarillos por todas partes. Llegamos hasta el Salón de la Armonía Suprema, vaya, qué bonito nombre, el edificio más importante de todo el complejo, donde se encontraba el trono del emperador. Este trono siempre está elevado, y no solo para mostrar poder, sino también incluso porque en las ceremonias públicas él quería estar siempre por encima de todo ser humano. Después pasamos a otro patio gigante, y cuando crees que ya ha terminado todo, aparece otro patio, otra puerta y otro salón. Esto es enorme. Mirad qué bonito los árboles aquí en China. Mirad las ramas cómo se tuercen. Es increíble, ¿a que sí? En el camino también nos encontramos varias salas donde tienen expuestas verdaderas obras de arte de la época. La ciudad prohibida es básicamente un laberinto imperial, enorme, simbólico y construido para que el emperador fuese el centro de todo. Nos encontramos con un ejército de personas tumbadas por todas partes. Yo creo que es el efecto secundario de tanta historia concentrada. La gente hoy en día necesita un chute de dopamina con el móvil. Salimos de la ciudad prohibida, un lugar que no te puedes perder si vienes a Pekín. Y recuerda comprar tu entrada con antelación porque si no te vas a quedar sin ella. Está un poco masificado, hay mucha gente, pero merece la pena, de verdad. Si vienes a Pekín, no te puedes ir sin verla. Y bueno, al final con tanto paseo nos entró hambre y ya era hora de buscar un sitio para comer. Frío otra vez. Otra vez la hemos cagado con este plato, está frío. Ese está muy rico. Es el pollo que comimos el otro día, con arroz. Pero los noodles, otra vez fallamos. Mal. Después de nuestra comida regulera, seguimos caminando y nos encontramos con un salón de recreativos. De repente vimos a un grupo de chicos llevando unos guantes rarísimos, golpeando y deslizando las manos a una velocidad de infarto. Mi cerebro todavía está procesando tanto movimiento de manos. Después paseamos por una zona residencial, de esas que te muestran la vida real de la ciudad. Mirad esto, el barrio pobre en el que estamos, este cochazo eléctrico que no tiene sentido, está cubierto y es que pasa muy a menudo. Mirar también para aquel lado, otro coche y así. Es mucho el choque que hay entre pobreza y a su vez coches eléctricos y de bastante valor. Y aprovechamos a que Senia diga hola. Senia, hola. Nos encontramos con un famoso supermercado llamado Gumart. No os voy a enseñar mucho de él porque vamos a hacer un vídeo épico para el canal. Dentro de un supermercado, China nunca falla en esto de sorprenderte. Esta vez decidimos coger un hotel al lado de la estación, ya que al día siguiente teníamos que madrugar mucho. Senia, va cargadísima, ahí está. Huele fresquito aquí por lo menos. Sí, huele bien. Huele bastante bien, eso es importante. En el último olía a tabaco. Uf, os podéis imaginar. Y adivinar qué, otro mini tour que os vamos a dar de forma totalmente gratuita. Oh, cama grandota. Es una habitación, parece a simple vista básica. No huele mal, que eso también es importante. Tenemos una televisión las cuales no utilizamos para nada. El aire acondicionado.
tenemos agua y para hacer un té perfecto y café. Bueno, las vistas, mirad, esto es muy chulo. Tenemos vistas al vecino. Aquí hay otra ventana enfrente. La puedo tocar incluso con la mano si estiro. Ahora aquí no porque está lo de los mosquitos, pero las vistas son un poquito malas. Pero eso nos da igual. Ah, mira, nos han dejado aquí para cargar el móvil. También muy práctico, con varios adaptadores. Y bueno, es lo que es. El baño de tamaño está bien. Y bueno, parece de momento limpio. Vamos a ver. Tenemos cepillo de dientes. Sí, se ve todo bastante limpio. El más limpio en el que hemos estado de momento. Bueno, no, es verdad. Estuvimos en el de Suzhou, estaba mejor. Y pues nada, nos despedimos. Vamos a descansar un poquillo. Ya que al día siguiente teníamos que madrugar mucho. Pues dejamos este alojamiento. Al final la estancia ha estado bien. La cama para mí era cómoda. Quizás la almohada un poquito fina, pero bien. Lo que seguimos teniendo problemas son con los baños. Pues ya nos dimos cuenta de que no hay puerta, entonces se salía todo el agua. Así que un poco regular. No podíamos dejar la ciudad de Pekín sin probar antes un pato pequinés. Y yo no tengo expectativas, no sé lo que me va a esperar. Senia ya lo probó, ¿hace cuántos años? 17. Hace 17 años, dice que está muy rico, pero vamos a ver, son 17 años, así que ha podido cambiar todo mucho en sus gustos. Parecemos en el Oktoberfest, pero en Pekín y con una pedazo de limonada. Espera, que no lo puedo coger ni con una mano. Mirad qué vaso, por favor. Mirad en comparación con la cabeza. A ver si está rico al menos, porque si no tenemos aquí un litro que beber. Está fresquito, está bien. Vamos a disfrutar mucho de este momento, de esta comida. Con el pepino. Muy bueno, sí, es verdad. Un toque fresquito, con la salsa, con el pepino, con algo que no sabemos que es blanco. Buenísimo. Estoy un poco confundido. Estoy en China y ¿qué tengo que hacer? ¿Comerme con palillos el muslito de pollo? ¿O cómo se come aquí? ¿Cómo lo comen ellos? Es muy complicado, ¿eh? A mí que me perdonen, pero yo lo voy a comer así. Vale, voy a intentar ya hacer uno con una mano. Mi mujer me regaña, hay que hacerlo con los palillos, así que parecía tan fácil. Aquí tengo el móvil en una mano y los palitos en otro. A ver si lo puedo quitar así todo. A ver, ahora que nadie me ve, porque me estoy tirando aquí media hora, se quita con la mano. Un poquito de pato. Ella lo puso así como en azúcar, lo puso por aquí en la salsa. Después hizo así algo de blup, blup, blup. Ajo, salsa, de todo. Un poquito de pepino, un poquito de esto blanco que no sabemos qué es. Tenía la conseguido. Ya, pero con dos manos. No, claro que no. Con una. No. Bueno, está bien. Yo sigo todavía aquí intentándolo. Y ahora la mujer lo hizo súper fácil. Ella lo dobló así un poco, luego lo juntó así un poquito, hizo como pup, pup. A ella le salió un poquito mejor que a mí. Ahí, ahí. Y mirad qué maravilla. Vamos a pasar a comerlo con la mano, porque esto no hay forma de montarlo. Esta es la tercera sopa que traen y nos han repuesto el té. O sea, nos vamos a tirar humeando todo el día. A relación es el pato un cuarto de lo que nos hemos metido al cuerpo. El resto, los otros 3/4, ha sido solo líquido. Tal cual. Hemos salido corriendo del restaurante antes de que nos reclamen dinero porque nos han cobrado solo 160 yens. No sabemos ni cómo ni por qué. Acabamos de llegar a la estación sur de Pekín. Tenemos que coger ahora un tren rápido hacia Tai'an. Estamos muy cansaditos, la verdad. Hoy hemos dormido muy poco. O sea, al menos está muy tranquilito, que también se agradece esto. Vamos a buscar la puerta y a sentarnos un ratito a esperar a nuestro tren. Porque nos espera una aventura épica. Nos vamos a Tai'an, el monte Tai, donde se viene el vídeo más épico que has visto en tu vida. Así que suscríbete porque vamos a subir 7000 escalones y uff lo que nos pasó. Y así termina este capítulo. Caótico, histórico, ruidoso, sorprendente, muy divertido, pero sobre todo muy pero que muy Pekín. Enhorabuena porque ya has llegado al final del vídeo. Este es el momento en el que te suscribes si todavía no lo has hecho, le das un pedazo de like para saber que te ha gustado y pulsas clic en el siguiente vídeo mientras que yo te pongo un poco de música. Piri piri pam piri pam pirim pim pirim pam pam pirim pam param pam pirim pim pirim pam.